Siempre hemos pensado que es más fácil corregir algo que empezarlo de nuevo. Pero Dios nos invita a que reiniciemos nuestra vida, ya que así nos daremos la oportunidad de crecer bajo un manual de vida que nos conlleve a tener una vida santa y agradable ante los ojos de Dios. Sé que algunos se preguntarán, ¿cómo podría yo nacer de nuevo si ya estoy viejo? Esa misma pregunta se la hizo Nicodemo a Jesús, y esto fue lo que Jesús le respondió. En el Evangelio según Juan capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 7, traducción en lenguaje actual dice, Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Cuando decidimos seguir a Cristo, lo hacemos bajo la necesidad de ser adoptados como hijos de Dios. Y cuando Dios nos recibe como sus hijos, estamos aceptando que Él dirija nuestra vida, por lo cual empezamos a escuchar su voz como guía y, de la misma manera, sentimos la necesidad de seguir los pasos de Jesús. Es decir, comenzamos a realizar las cosas que Él hizo por obediencia a Dios. Ahora, ¿cuáles serían esas cosas que hizo Jesús y que yo, como cristiano, debo o puedo hacer? Primero, ser bautizados en agua y espíritu. En el Evangelio según Mateo, capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 17, Nueva Traducción Viviente, dice, Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Cuando recibimos el bautizo en agua, Dios derrama el Espíritu Santo en nosotros, como lo hizo con Jesús. Todo se trata de obediencia. El bautizo, o bajar a las aguas, no salva a nadie, pero sí vivifica el amor y la obediencia hacia lo que está escrito en la palabra. En el Evangelio según Lucas capítulo 3, versículo 16, Nueva Traducción Viviente, dice, Juan contestó a sus preguntas diciendo, Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La Biblia no habla, en sí, de que el Espíritu Santo nos bautiza. La Biblia especifica que cuando recibimos realmente a Jesucristo en nuestro corazón, estamos permitiendo que Jesucristo coloque el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y es así entonces, cuando recibimos el bautizo del Espíritu Santo. Sé que te estarás preguntando, si no me bautizo o no recibo a Jesús en mi corazón, entonces no tengo al Espíritu Santo. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 9, traducción en lenguaje actual dice, Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Creo que la respuesta la podemos encontrar en el versículo anterior. Si Jesús mora en nosotros, entonces el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces ya no debemos seguir siendo esclavos del pecado, ya que el que es de Cristo no vive para sí mismo, sino en la complacencia de la palabra de Dios. Segundo, orar constantemente. En el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 36, traducción en lenguaje actual, dice, Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Otro de los grandes ejemplos que debemos seguir de Jesús. Todos sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, por lo cual para muchos se haría imposible creer que Jesús oraba.
Pero ¿por qué oraba? Muy sencillo. Jesús siempre se colocó como ejemplo de lo que se debía hacer cuando estamos bajo una circunstancia o una situación difícil, ya sea de enfermedad o de cualquier otro problema. Jesús siempre se mostró como una persona humilde que dependía al 100% de Dios. Así mismo debemos ser nosotros, dependientes de Dios, bajo la oración y la fe de que todo está en sus manos, y por lo tanto, todo se resolverá. Tercero, tener fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, Biblia de las Américas, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Asistir a una iglesia, orar y hablar de Cristo en estos tiempos no es suficiente, ya que las obras sin fe son muertas. Es decir, la fe es el motor que mueve nuestra oración y nuestras palabras acerca de Jesús. Nadie podría hablar de Jesús si no cree en Él. Nadie podría hablar de un milagro en su vida si no cree en quien lo realizó. Cuarto, creer en la salvación. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 y 9, dice, Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En nuestra boca hay palabra de salvación o de maldición. Dios nos da el libre albedrío para que decidamos qué camino escoger. Los anteriores versículos nos demuestran que la salvación está en confesar, a través de nuestra boca, los pecados que hemos cometido y que en algunos casos seguimos cometiendo. Pero estos deben ser confesados con el corazón, es decir, sincerándonos de que realmente estamos arrepentidos de lo cometido. Quinto, ser vencedores, creyendo que Cristo venció primero al mundo. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, Nueva Traducción Viviente, dice, Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Todo el que cree en la salvación, en Jesucristo, sabe que juntamente con Él venció al mundo a través del Espíritu Santo, por medio de la fe. Cuando se vence al mundo, se vencen las aflicciones, las enfermedades, las ofensas, el odio, el rencor y el pecado. Y cuando estas situaciones se vencen, entonces ganamos la victoria de la salvación y un asiento en la gran cena del Señor. Otras de las tantas cosas que hizo Jesús y que también podemos hacer nosotros son hacer milagros, caminar sobre el mar, sacar demonios, predicar, enseñar y multiplicar la comida. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 12, Nueva Traducción Viviente, dice, Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Todo el que cree en la salvación, en Jesucristo, sabe que juntamente con Él venció al mundo a través del Espíritu Santo, por medio de la fe. Cuando se vence al mundo, se vencen las aflicciones, las enfermedades, las ofensas, el odio, el rencor y el pecado. Y cuando estas situaciones se vencen, entonces ganamos la victoria de la salvación y un asiento en la gran cena del Señor.